Sí, ya está en live. Bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Nova Forma. a Nova Forma. Esto es una conferencia teológica de escatología y apocalipsis con el doctor Ángel Ariel Ortiz Noble. Sí. Bienvenidos hermanos todos, bienvenidas y bienvenidos a este momento. Siempre soy de la costumbre de ofrecer esta experiencia a todo lo visible y lo invisible, a lo pasado, ancestral, a lo presente y a lo porvenir, como una apuesta de fe y esperanza en relación a los contenidos que representan lo mejor de lo humano, la capacidad de poder volver a fundar y a resignificar la experiencia reivindicada de la dimensión de lo sagrado como un eje intemporal en presencia de todo el fenómeno humano. Lo sagrado como una categoría olvidada y crasamente desatendida en nuestra sociedad contemporánea, ha de ser recuperada en todo espacio donde podamos convocarnos de buena voluntad en aras de salvaguardar el eje que permite que no todo valga igual, que no todo sea lo mismo, que existan sentidos fundacionales innegociables del valor superlativo de las cosas, del significado que permite trascender aquella condición de la que nos hablara el poeta de la bondad Eric Landrón al afirmar que vivimos en una sociedad que ha hecho del egoísmo una virtud, de la avaricia una misión de vida, de la competencia la convivencia y de la euforia la felicidad. Siempre todas estas presentaciones se hacen al calor de algunos planteamientos que me parecen seminales y dignos de ser reiterados una y otra vez al infinito para ser aprehendidos. El primero es que todo lo sabemos entre todos, un planteamiento del pedagogo brasilero Paulo Freire, que de algún modo nos ubica en una mesa redonda de fraternidad, sin elementos de jerarquía ni autoritarismo, sino en un banquete fraterno, en una comunidad de hermanos, que es la mejor representación posible en nuestro mundo terrenal e histórico de la comunión de los santos. También planteamiento del teólogo de la liberación, Leonardo Boff, que plantea y sostiene que nadie es tan rico como para que no pueda recibir algo de alguien, ni que nadie es tan pobre como para que no pueda darle algo a alguien, significando con ello el elemento universalizante de la condición humana en su centro. También un planteamiento que es uno de los ejes motivacionales que anclan los esfuerzos que se realizan en este espacio de gestión cultural de enfoque psicoespiritual de Nova Forma, que es un díptico inmejorable del poeta Goethe, que me parece que representa la culminación y síntesis de los esfuerzos de lo que le llamamos la cognición, la motivación y el aprendizaje humano, que plantea que si tratas a los demás como lo que son, los haces ser más de eso que son, pero que si tratas a los demás como si ya fueran lo que podrían llegar a ser, los haces ser más lo que deberían ser. En ese plano de referencia en donde nos vemos en la idealidad de nuestro mejor potencial humano, que se potencia en la fraternidad del diálogo, podamos construir juntos esta maravillosa experiencia que debemos todos pesquisar, que es la fusión de horizontes, cuando dos logos, cuando dos seres entregados a la búsqueda de una verdad en común, volvemos a restaurar aquello que planteara el filósofo de la antigüedad presocrática Heráclito, cuando decía que el logos es lo más universal de todos, pero los seres humanos nos conducimos como si cada uno tuviéramos un logo particular, y sobre todo exacerbado en el ultranza relativismo de la sociedad contemporánea, que todo lo desacraliza y que convierte en una experiencia chata, laica y unidimensional cualquier tentativa racionalista de conocimiento humano. Quería
como en un elemento introductorio, leer del mundo un planteamiento antropológico de un pensador argentino de ascendencia alemana, que en un momento dado, al ser descartado y categorizado como un profesor prescindible de una materia prescindible que era la filosofía, se va con su esposa desde la Universidad de Salta en Argentina, caminando en un periplo por todo el norte de Argentina hasta que finalmente llega a las inmediaciones del altiplano boliviano, cruza el lago Titicaca, llega a la región de Puno y queda tan maravillado y tan sobrecogido por el mundo de lo sagrado del mundo indígena que nunca regresó y se quedó testimoniando ese lozano y ese inocente acercamiento de la dimensión de la fe y de lo sagrado que existía en el indio. Y hablando respecto de la opinión, decía algo que me parece que puede ser un elemento que acompañe esta gestión que vamos a tener hoy de manos del profesor doctor Ortiz Noble. Y refiriéndose a la opinión, planteaba lo siguiente: veamos si no lo que ocurre cuando estamos en una reunión integrada por muchas personas y en la cual todos opinan. Y yo callo y nadie se fija en mí. Al cabo de un rato me canso y paulatinamente me voy elaborando una opinión, luego busco la oportunidad de decirla y la lanzo, todos se fijan en mí, me siento importante, agrego algunos argumentos más y al final me impongo. ¿Y qué dije? Pues una opinión. Pero digamos que en la misma reunión hay un guarango que repite una frase muy popular entre nosotros, referida a una parte que yo me mando, o peor aún, hace la pregunta hiriente: ¿de qué la vas? Cuando esto ocurre, sentimos un gran desagrado. Me tomo en serio las ideas, realizo toda una estrategia militar para imponerme, y de pronto viene un ignorante, un analfabeto, y me despoja sin más de mi importancia. ¿Por qué? ¿Acaso mi palabra era sagrada? En los frescos de Teotihuacán en México se les agrega a los personajes sagrados una voluta como de humo saliendo de la boca. Es la representación de la palabra sagrada. Es claro, como la palabra no se ve y se pierde en el aire, ella llega inmediatamente a la divinidad, ya que ésta también es invisible y aérea. En la Biblia maya, el Popol Vuh, los dioses crean varios tipos de hombre, pero como estos no sabían hablar con sus dioses, los vuelven a destruir. Se diría que para el mundo indígena la palabra es importante porque constituye la única conexión con el mundo sagrado. Poco o nada tenemos que ver con los indios, porque nosotros hablamos mucho y escribimos más. Pensemos además en que los mayas no tenían más que 4 o 5 libros, mientras que nosotros publicamos millones de libros y diarios por año. Es natural, la palabra no es ya un instrumento sagrado, sino un puro elemento de comunicación. Solo los taimados se callan. Hasta solemos decir que la gente honrada siempre dice lo que piensa. Pero aquella vez en la reunión, fui totalmente honrado al decir mi opinión. ¿Opiné para resolver una situación o para imponerme en el ambiente? Mientras me mantenía callado no me veían, ahora que opiné me ven. ¿Y qué ven los otros? Pues el tamaño de mi opinión, pero no me ven a mí. Porque si miraran detrás de mi opinión, verían qué chiquitito que soy. ¿Y cómo es eso? Cuando grito desaforadamente que soy taoísta budista, cuando proclamo uno de los mitos políticos en vigencia y afirmo ser democrático comunista, ¿acaso no digo lo grande que soy? En realidad el ignorante aquel tenía razón, solo represento un papel o me mando la parte. ¿En dónde? Pues en la reunión que es en ese momento el teatro del mundo. Mejor aún, me aferro a una máscara hecha con palabras para que me vean grande, o sea que juego sucio para asustar a los otros. En verdad opiné solo para disimular algo, como si usara una magia al menudeo. ¿Cómo esa voluta de humo del personaje azteca? No tanto. Hay una diferencia entre la opinión y la palabra mágica. Esta nace de lo más profundo de uno y se supone que asciende hasta la divinidad. La opinión, en cambio, se detiene a mitad de camino, sirve apenas de pantalla para fascinar o molestar al prójimo. Le falta el cultivo necesario para convertirse en palabra mágica.
Realmente, ¿qué pasaría si suspendiéramos nuestras opiniones y las enterráramos? Pues quedaríamos desnudos de opinión. ¿Y qué aspecto tan escuálido tendría entonces nuestras almas? Enseguida buscaríamos un remedio y algún intelectual o alguna docente diría que nuestra farmacopea debería arbitrar algún remedio para engordar las almas. Pero aún así no sabemos cómo esconder nuestra pequeñez y nuestra flacura, ni la falta de fe en la realidad, ni la indiferencia ante el prójimo, como tampoco sabemos cómo esconder esta tremenda sed de silencio que llevamos adentro. Solo querríamos decir esa única palabra que se daba como una voluta de humo sagrado en aquellos personajes aztecas. Decir mágicamente vida y vivir. Nada más que eso querríamos, pero no nos sale. Tampoco sabemos con qué palabra decirlo, porque hemos perdido toda magia para hacerla valer. Les presento al doctor Ortiz Noble y en el espíritu de un espacio confesional que reconoce la dimensión de lo sagrado como un acercamiento a la palabra verdadera y a la religión de la palabra. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes a todos. Como ya dije a Jorge, mi nombre es Ángel Ariel Ortiz Noble. Soy hermano de María Matilde Ortiz y de Ángel Francisco Ortiz Noble, los dos, porque tenemos madre. Y para un poco darle el contexto de la génesis de esta reunión. Esta reunión surge a partir de la presentación de mi libro, que es la disertación doctoral que yo presenté cuando terminé mi PhD en teología, Introducción a la Escatología en el Pensamiento Teológico de Dietrich Bonhoeffer. Jorge, quien es amigo de mi hermana, participa con regularidad en nuestras reuniones familiares, y en ese momento Jorge estuvo presente en la presentación de mi libro, y a Jorge le estimuló el tema, se sintió interesado y me propuso así extraoficialmente: oye, ¿qué te parece si hacemos un grupo y vamos allá a casa y hablamos de Apocalipsis? Y entonces poco a poco se fue gestando la idea hasta que se formalizó y estamos aquí. Así que la idea es hablar un poco de escatología y de Apocalipsis. Por supuesto, no podemos entrar a hablar de Apocalipsis sin antes darnos preliminares que son importantes antes de hacer una exégesis a Apocalipsis o a cualquier libro. Hay que partir de unos presupuestos que nos ayuden a entender el género, el libro, la literatura que vamos a estar tocando. De manera que lo primero que vamos a hacer esta tarde es hacer una breve introducción del tema de la escatología, toda vez que Apocalipsis es un libro que toca de una manera intensa aspectos escatológicos de la fe cristiana, y al mismo tiempo vamos a hablar un poco de la hermenéutica, que ya estaremos definiendo, porque para poder meterle mano a Apocalipsis hay unos principios y una metodología que es importante. Así que me gustaría además por lo menos escuchar el nombre de los presentes. Vamos a empezar por acá al frente. Mi nombre es Carlos. Carlos. Sí. Luis. Luis. Jean Paul. Jean Paul. Ana. Ana. Evelio. Evelio. José Juan. José Juan. Antonio. Antonio. Jackie. Jackie. Carlos. José. Naya. Matilde. Doris. Paco y Emanuel. No les garantizo que los voy a llamar por su nombre o me voy a memorizar los nombres de ustedes, porque la verdad es que yo soy malísimo para los nombres. Pero a manera de poder identificarnos un poco y hacer la experiencia un poco más amistosa y más integrada, pues me gusta siempre
que nos identifiquemos y nos podamos integrar un poco más. También quiero decir que esto es más que una conferencia, un conversatorio. Y durante el transcurso de lo que estoy trayendo puede haber preguntas sobre el tema. No vamos a contestar preguntas que no sean relacionadas con el tema. Preguntas de tipo general o religioso, pero que toque otro tipo de tema o temática, lo podemos poner en un pad, en una libreta, lo ponemos sobre la mesa y en algún otro momento lo podemos manejar. Porque aparte de ser profesor en el seminario y demás, y tener, ¿verdad?, un humilde doctorado, también yo soy ministro del Evangelio. O sea que aparte de escatología y apocalipsis, en caso de que haya interés en el futuro de hablar de soteriología o cristología o de algún otro tema relacionado con la Biblia, pues yo también estoy a sus órdenes. Y lo digo con mucha modestia, por supuesto. También quiero decir que no va a dar el tiempo de una sola vez para hablar de todo esto. ¿Okay? Ya se lo había anticipado a Jorge. Y también le dije a Jorge que presumiblemente, empezando a las 4, de 4 a 6. O sea que vamos a tener un tiempo limitado, ¿verdad?, por cada reunión. En este caso hasta las 6, 6 y media, porque empezamos un poco más tarde. Yo vivo en Atillo, de manera que de aquí a Atillo es como 1 hora y media. Por supuesto, entonces no podemos extendernos muchísimo, ¿no? Así que la próxima reunión va a ser ad hoc. La programaremos, Jorge la convocará basado en la disponibilidad de su tiempo, o si acordamos que va a ser una vez al mes hasta que terminemos, pues amén, así será. Pero no puede ser semanal por mis otros compromisos, ¿verdad? Pero una vez al mes yo estoy disponible para venir. Y mi preferencia es que podamos terminar, ¿verdad?, todas las conversaciones que tenemos programadas, ¿no es cierto? Así que habiendo dicho eso, pues vamos a hablar primeramente de escatología. Escatología. ¿Alguien ha oído la palabra antes? Escatología, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué han oído sobre el tema? ¿Qué significa? De acuerdo a lo que ustedes han... del fin, proceso del fin. Ok, ¿verdad? Muy bien. Tiene que ver con las cosas del fin. ¿Del fin de qué? De la historia del ser humano. De la historia del ser humano, del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que hay unas cosas que se estudian en teología que tienen que ver con las doctrinas, las enseñanzas del fin del mundo. Muy bien. De manera entonces que cuando hablamos de las cosas del fin, pues tenemos que hablar de la muerte, tenemos que hablar de una cosa que se llama el estado intermedio, tenemos que hablar de una palabrita que se llama Hades, y tenemos que hablar por lo menos de un aspecto que queda entre la escatología individual y la escatología general, que es la resurrección. Son elementos que tienen que ver con escatología. Todos esos temas y toda esa información se obtiene, se extrae del libro de texto por excelencia. Cuando hablamos en materia de escatología, cristología, soteriología, eclesiología, salvación, todas esas cosas, hay un libro de texto por excelencia que se llama la Biblia. Y yo quisiera que, ¿cómo es el nombre tuyo? Repítamelo. Sí. José Juan. José Juan. José Juan, ponte de pie y dime qué tú me dijiste, repíteme, qué tú me dijiste ahorita sobre este libro. ¿La Biblia? Sí. Bueno, para mí la Biblia es el libro de los libros, la palabra de Dios. No El hay libro de los no libros. existe otro libro como ese en el mundo. Muy bien, gracias.
Eso ocurrió en una conversación breve, informal que tuvimos el video ahorita. ¿Ok? De manera que cuando estamos hablando de esos temas, partimos de la base de la Biblia. Yo le comenté a Jorge, cuando estábamos pensando en esta reunión, que lo que yo voy a presentar tiene su fundamento en la Biblia como palabra de Dios. Y en cuanto palabra de Dios, la Biblia es inerrable, inmutable e infalible, como fue originalmente inspirada y escrita por los agiógrafos. Los agiógrafos son los autores de la Sagrada Escritura. Y en teología se habla de agiógrafos y autógrafos. Los autógrafos son los libros de la Génesis, Éxodo, ¿verdad? Hasta Apocalipsis. Así que esa es mi base. O sea, no parto de ningún texto secular. Parto de la poderosa palabra de Dios. Y eso lo he estipulado cuando estamos planificando estas charlas. Y lo quiero decir para que podamos tener unos linderos, unos parámetros, ¿verdad? Para que no sea bien amplio, porque si no ponemos parámetros y límites, pues entonces nunca vamos a terminar. Ya hice un breve comentario. Claro, no haciendo caso omiso de otros libros sagrados, lo que existen, el Corán, el Bhagavad Gita, lo que sea, pero para nosotros los cristianos, el libro de excelencia es la Biblia. Claro, muy bien. Que respetamos esa escritura. Respetamos esa escritura y posiblemente en esas tradiciones religiosas hay conceptos de escatología también. Y tienen sus conceptos de más allá y de la vida intermedia y después de la muerte, pero eso no lo vamos a tocar aquí. Claro. Lo que vamos a tocar lo que extraemos de las Sagradas Escrituras. Estamos claros, ¿verdad? Sí, el fundamento, vamos. Muy bien. Entonces, hay una escatología individual y una general. Y ya dije más o menos lo que tiene que ver con la escatología individual. Hablamos de muerte, estado intermedio, resurrección. Esos son los temas de la escatología individual, que tiene que ver con uno. Y una de las cosas un tema que casi a nadie le habla es de la muerte. ¿Cuánta gente? Hay veces uno está hablando de la muerte o del diablo, ¿verdad? Porque también el diablo se toca en este asunto de escatología. Y la gente dice, lagarto sea, Se va. porque se persigna o dice, no, yo no quiero hablar de eso. Pero yo les quiero decir que la muerte es tan real como uno. La vida. Eso nadie lo puede destintar. Es una realidad de la experiencia humana. Pero sabe que nosotros no fuimos creados para morir, fuimos creados para vivir. Pero la muerte surge, y bíblicamente hablando, se relata cuál fue el origen de la muerte. En Génesis 2:17 se nos habla de que Dios le dijo al ser humano, no puedes comer de ninguno de estos árboles, o sea, puedes comer de todos estos árboles, pero no puedes comer de este árbol. Que la Biblia lo llama el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, morirás. Entonces el hombre comió de ese árbol, de la fruta de ese árbol, y en ese momento se introdujo la muerte. La palabra muerte significa separación. Es decir, que el ser humano se separó de la comunión con Dios, y eso el resultante directo de eso es que comenzó a dejar de nutrirse de la vida que Dios da, y como consecuencia comenzó a morir, y murió espiritualmente y físicamente también. Así que ese es el origen de la muerte. Y posteriormente el apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, en Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte,
sea que el resultado de la desobediencia del ser humano es la muerte. Y desde ahí todo el mundo muere. Desde Adán hasta el último ser humano que viva o habite esta tierra, va a haber muerte. El otro término que utilizamos en escatología individual es el estado intermedio. ¿Qué es el estado intermedio? El estado intermedio es esa dimensión o lugar o periodo que transcurre desde que uno muere hasta que ocurra la resurrección de los muertos. Se llama el estado intermedio. O sea, nuestro cuerpo está en la tumba, pero nosotros somos seres espirituales. Tenemos un espíritu o un alma que emigra o va a una cosa que se llama en la Biblia Hades, que es esa dimensión o lugar en donde están las almas de los que han muerto. Eso se llama Hades. ¿Okay? La Biblia en el Nuevo Testamento se habla muchísimo de esta dimensión que en el Antiguo Testamento se conoce como el Seol. El Seol que es en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es Hades. Y en Hades estamos en nuestro espíritu, en nuestra alma, y es una dimensión en donde algunas almas están disfrutando de un lugar de reposo bien bueno y otras están no tan bien. Eso también está en la Biblia y vamos a mencionar algunos pasajes, no los vamos a leer porque no nos daría tiempo, pero hay un pasaje particular en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, y si lo pueden anotar para que después lo lean, los versos del 19 al 31. Lucas 16, del 19 al 31. Hay una enseñanza del propio Señor Jesucristo que nos habla de eso. De los seres humanos que mueren, uno vamos a Hades, ambos van a Hades, pero uno va a un paraíso y otro va a un lugar de tormento, ¿no? Una parábola, ¿verdad? Algunos la llaman parábola, la parábola de Rico y Lázaro. Sí. Otros la llaman una enseñanza, entienden que no es una parábola, sino que es una enseñanza directa. Así que eso es el estado intermedio. También hablamos de resurrección. La palabra resurrección es muy pequeña, es una palabra cristiana. ¿Ok? No es reencarnación, ¿verdad? No es una evolución espiritual hasta llegar a una divinidad. La resurrección es una palabra cristiana, bíblica, que tiene que ver con retomar los cuerpos de una manera tal que cuando ese evento ocurra, el cuerpo será inmortal, quiere decir que nunca va a morir. Y ese evento va a ocurrir, de acuerdo a la Escritura, en la segunda venida del Señor Jesucristo. Y va a haber una resurrección de cristianos y una resurrección de no cristianos. Y basado en la experiencia que hayamos tenido en la vida, como cristianos o no cristianos, pues será el destino eterno de los tales. ¿Y quiénes van a resucitar? Los que han muerto. Así que es un milagro, un fenómeno, ¿verdad? Que lo podemos llamar milagro porque es algo que escapa a nuestra racionalidad. Porque lo que ocurre es que las almas que están en Hades van a recibir un cuerpo nuevo, pero un cuerpo semejante a nuestro cuerpo, un cuerpo glorificado, que es parecido a lo que ocurrió con el Señor Jesucristo. Ustedes saben que el Señor Jesucristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Cuando Él resucita se le aparece a los discípulos pensaban que era un fantasma,
Él le dijo, no soy un fantasma, tóquenme, metan la mano en las heridas, toquen mi costado, y si quieren, denme algo de comer. Y comió con ellos. Así que va a ser un cuerpo físico, pero inmortal, perfecto, glorificado. Y todos los creyentes, todos los cristianos que resuciten, que hayan muerto antes de la venida del Señor, van a tener un cuerpo semejante al cuerpo glorioso del Señor. Eso está clara y diametralmente expuesto en Filipenses capítulo 3, del verso 20 y 21, que dice que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, de donde vendrá Jesús, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. O sea, este cuerpo que tenemos es un cuerpo que muere, es un cuerpo vulnerable, limitado, enfermizo. Pablo lo llama el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder que tiene para sujetar a sí mismo todas las cosas. Es un milagro extraordinario. Y el tratado por excelencia de la resurrección es 1 Corintios 15. Lo pueden anotar. Ese es el capítulo por excelencia que nos habla de la resurrección de los cuerpos, de los creyentes. Pero Pablo también habla de que habremos algunas personas, y yo espero estar vivo cuando eso ocurra, que presenciaremos la venida del Señor, ¿verdad? Los que estemos vivos cuando eso ocurra, que hayamos creído en Cristo, dice la Biblia que nuestros cuerpos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Así que habrá resurrección, en donde los que han muerto van a resucitar con cuerpos glorificados perfectos, y los que estemos vivos vamos a ser transformados y vamos a adquirir un cuerpo perfecto glorificado, semejante también al cuerpo de Cristo, y esos dos grupos vamos a recibir al Señor. Esa es la esperanza que Pablo le llama la esperanza bienaventurada de todos los creyentes. Esa es la resurrección. Y es un tema fascinante, pero como dijo Jorge en la introducción, estas cosas casi no se hablan. Estamos tan secularizados y estamos tan materializados y estamos tan pendientes a las cosas terrenales que se nos olvidan estas cosas espirituales que son importantes. Nova Forma, ¿verdad? Dentro de su espacio, pues trata estas cosas del espíritu. Aún en nuestras iglesias, el tema de la resurrección es un tema que se toca, pero no se toca desde mi punto de vista con la frecuencia y con el entusiasmo que debería tocarse. Así las cosas, encontramos entonces que la escatología individual tiene que ver con la muerte, con el estado intermedio, con resurrección. Pero entonces está la escatología general, que tiene que ver con los otros eventos que ocurrirán al fin del mundo. Porque la escatología individual habla de los eventos de nuestra vida, del fin de nosotros, muerte, intermedio, resurrección. Pero entonces los aspectos del fin del mundo y del establecimiento de la nueva era son los que se tocan en el tema de la escatología general, que incluye la segunda venida de Cristo. La Biblia enseña que Cristo va a volver de nuevo, pero no va a volver como vino al principio. ¿Puedo hacer una preguntita, por favor? Claro que sí. Cuando usted habla de la resurrección y la transformación de nuestros cuerpos, la pregunta es, ¿eso ocurre en el rapto o en la segunda venida? Para mí, el rapto y la segunda venida es el mismo evento. ¿Me pueden aclarar ese punto? Porque hay divergencias. Sí, hay diferentes acercamientos, ¿verdad?, al evento de la aparición del Señor, pero los que creen en el rapto plantean
que la resurrección de los creyentes ocurrirá en el rapto. Eso creen los pentecostales mayormente. Mayormente. Sí. Los que creemos que el rapto y la segunda venida es lo mismo, es la misma cosa. Porque la Biblia nunca habla de rapto, la Biblia siempre habla de la segunda venida, o de la aparición. Hay tres palabras que el apóstol Pablo usa, invariablemente para referirse al mismo evento, que es la parucía, la epifanía y la revelación. Epifanía, parucía y revelación. Epifanía, manifestación; parucía, aparición o presencia; y revelación, eso mismo, revelación. O sea, Cristo aparece, se revela y se manifiesta. Entonces, Y ahí es que ocurre la resurrección. de acuerdo a su respuesta, entonces quiere decir que todos los cristianos en general aceptan la segunda venida, pero no todos aceptan la cuestión del rapto. El rapto es correcto. Sí, la segunda venida de Cristo, si tú lees la Biblia sin prejuicios, ¿verdad? Sin conocimiento previo, y tú vas a leer y lees las cartas de Pablo y lees, tú lo que vas a leer y vas a aprender es la segunda venida de Cristo. No hay en ningún sitio habla de rapto invisible. Entonces, para mí que es una enseñanza novedosa del siglo XIX Sí, para acá. es correcto. Surgió a finales del siglo XIX y se popularizó mucho a través de la Biblia Scofield en las primeras décadas del siglo XX, y hubo un sector del pueblo evangélico, los pentecostales particularmente, que adoptaron mucho esa doctrina, y lo que se enseña comúnmente. Tomamos el siglo XIX, tomamos Y los testigos de Jehová y los adventistas también. Sí. Ajá. Esto que está escrito en un contexto de una revelación en el libro del Apocalipsis mismo, eso mismo es lo que me llama la atención, que casi se puede dictar como una enseñanza, una lección o esto es lo que hay. Pero realmente lo que está haciendo el relato en cuanto a la resurrección o al rapto es una revelación lo que está, porque no ha sucedido, estamos esperando. Bueno, Y mientras se ha profesado la fe a través de los siglos y los siglos, estamos esperando, sí. Pero es una enseñanza bíblica. profética, pero Es una enseñanza bíblica. O sea que cuando tú lees la Biblia, ahí está. Jesús habló de su segunda venida. Pablo escribió de su segunda venida. El mismo, cuando Jesús asciende a los cielos, ¿verdad? De acuerdo al relato lucano en Hechos, capítulo 1, los discípulos se sorprendieron cuando Jesús asciende, es tomado, y aparecen unos ángeles que le dicen: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros para ir al cielo, así mismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, que ya desde los inicios de la iglesia, esa enseñanza se estaba dando. Y el mismo Jesús, cuando, ¿verdad?, enseñaba a sus discípulos en Juan 14, Mateo 24, etc., habla de que Él iba a volver de nuevo a buscarlos a los creyentes. Así que es una enseñanza, pero obviamente esto es una revelación. La Biblia es una revelación de Dios, la revelación especial de Dios. ¿Ok? Así que es una enseñanza que parte de la revelación espiritual. ¿Te contesté? Muy bien. Así que entonces, estamos, gracias a José, el nombre tuyo, José Juan, por tu aportación y por el amigo acá, Antonio. Entonces, también se toca la resurrección de los muertos. Hay un tema interesantísimo que es el tema del milenio, ¿verdad? Que también hay varios acercamientos al milenio. Está el tema del juicio final, que es fundamental en escatología. Está también la regeneración de la tierra, cielos nuevos y tierra nueva. Eso es fundamental porque en la nueva era, en el nuevo estado final, no vamos a vivir en esta tierra como la conocemos ahora. Imagínense ustedes, Cristo con todo su esplendor, el Dios con toda su iglesia, con los santos de todos los siglos, viviendo en un mundo viejo como este, que está contaminado, que está afectado por el pecado,
que los ríos están No había ningún avance. llenos de sustancias químicas, que los mares están llenos de chataja y de goma y de barcos hundidos, y está Vieques todavía con bombas por ahí que no han sido explotadas. ¿Ah? Petróleo. Está todavía Chernobyl con la radiación cojeteando por ahí, por esa área del norte de Europa. Hiroshima y Nagasaki. ¿Ah? Hiroshima y Nagasaki. Las dos bombas atómicas, que todavía los efectos de eso está todavía cogiendo. Ese mundo es un mundo viejo. El Señor va a transformar esta tierra. Por eso en el Apocalipsis, cuando lleguemos a ese punto, en el capítulo 22 o 21, dice que Juan vio cielos nuevos y tierra nueva, Donde mora la justicia. donde mora la justicia. Y Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3, dice, pero nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Algo utópico, pero real. ¿Ah? Es algo utópico. Pero es real. ¿Ok? Es lo que se anhelan y han anhelado los seres humanos toda la vida. Un mundo perfecto. Es la misma tierra renovada. Dios no va a destruir esta tierra a hacer otra. No, es la misma renovada. es la misma renovada. Pablo enseña en Romanos 8 que la tierra gime y reclama redención porque está afectada por el pecado. Ajá. Ajá. Cuando dice que espera, pues eso, el llamado es a que esperemos pacientemente sin hacer nada hasta que Dios se encargue de todo y dejar que el mundo continúe a su destrucción, o es un llamamiento a que nosotros seamos parte de esa transformación. Bueno, la transformación de los elementos es una transformación milagrosa. Dios la va a obrar. Poder de Dios. La transformación de nuestros cuerpos es un milagro de Dios, la resurrección. Eso es un milagro. Pero ahora, en este estado, nosotros todos tenemos una gran responsabilidad. Y es evitar en lo que esté en nuestro control la corrupción continua de este mundo. Nosotros no somos apocalipticistas en el sentido de que decimos este mundo es una porquería, estoy loco porque ya esto se acabe, que acabe de venir el Señor. No, esa no es la actitud del cristiano. Bonhoeffer decía, Dietrich Bonhoeffer decía, que este mundo tenemos que cuidarlo porque es el vehículo que nos conduce al otro mundo. Así que nosotros tenemos responsabilidades, somos mayordomos, somos administradores de lo que Dios nos da. Por lo tanto, no podemos nosotros ni aplaudir, ni apoyar, ni endosar la contaminación ambiental. Nosotros tenemos que cuidar nuestra finca. Nosotros tenemos que fomentar la sanidad mental y la moralidad. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. De manera que, contestando tu pregunta, ¿verdad? Esas áreas en donde va a haber una transformación milagrosa, eso le toca a Dios. Pero hoy en día nosotros podemos hacer grandes aportaciones para mejorar nuestro entorno, para mejorar la vida de mucha gente, para tratar de ayudar a los pobres, a los menesterosos de la tierra, que es un mandato que Dios nos dio. O sea que en otras palabras, no nos podemos desatender de esta que es nuestra casa. O sea, abundando lo que él dice, a mi juicio es que nuestra vida cristiana tiene un propósito, Sí. un sentido de ser. Estamos en esta tierra y hay un propósito, Claro que tenemos sí. que cumplir. Claro que Dar testimonio, servir a los demás, Sí, estas ayudar, cosas útiles. exacto, hacer las obras que el Señor quiere y espera que nosotros hagamos. No es sentarme a acostarme. Exactamente. Sí, pues, y en adición a eso, que no podemos olvidarnos de que esto que nosotros vemos, que nosotros vivimos, es una creación de Dios. Claro, muy bien. Y por lo tanto, ya con ese principio nada más, tenemos
que cuidarlo. Claro, claro. Tenemos que ser responsables, ¿verdad? Exacto, y esto es un regalo de Dios. Muy bien, perfecto. ¿Estamos de acuerdo? 100%. Siendo el texto del Apocalipsis un texto tan medular y esperanzador de nuestra fe, ¿por qué se ha gestado tanto en el ámbito de la cristiandad como en términos laicos una visión no pocas veces catastrófica o negativa en torno al texto per se? ¿Por qué? Sí. Bueno, desde mi punto de vista la razón es porque ha sido un libro mal entendido, mal interpretado, en donde inclusive muchas iglesias, muchos cristianos no se atreven ni leerlo, porque le cogen miedo, porque como hay figuras grotescas, ¿no? Se habla de bestias y de unas langostas que tienen rostro de mujer, dientes de león, cabellos de... cosas feas. Entonces la gente piensa que eso es así literal y entonces le da miedo. Se habla de batallas, se habla del dragón, se habla de unos monstruos que tienen 7 cabezas, 10 cuernos, o sea, y la gente, pues obviamente con una mentalidad dantesca. Pero la realidad es que esas figuras del Apocalipsis que se han llevado al lienzo y se han llevado a la pantalla y se han llevado a la literatura, la Divina Comedia, o sea, eso ha permeado y ha afectado la forma en que nosotros vemos esas realidades futuras y espirituales, y ya desde la Edad Media la gente, ¿ok? Y las instituciones religiosas asustaban a la gente con esa figura, ¿verdad? Y por eso es que entonces el Apocalipsis históricamente se ha visto como un libro catastrófico, un libro que no queremos leer, un libro que mete miedo, un libro... Sin embargo, vamos a ver, como usted mismo lo mencionó al principio, que el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza. Así ahora para los cristianos, lo ven como un libro de Claro. no apocalíptico, terrorífico, nada de eso. Ok, es un libro de esperanza, un libro que nos habla de victoria, que nos habla del Cristo exaltado, del control que tiene Dios sobre la historia, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y termina, ¿saben cómo termina Apocalipsis? Donde la historia del mundo empezó, en un Edén, en un paraíso. Ese va a ser nuestro destino final, lo que siempre Dios ha querido, donde Dios nos puso al principio, ahí es que nos va a poner al final. Como dicen los testigos, de paraíso perdido, de paraíso recobrado. Eso es así. ¿Okay? De manera que el libro de Apocalipsis es un libro extraordinario, maravilloso, un libro que debemos leer y entenderlo adecuadamente. Obviamente, pues es un libro que como tiene símbolos, figuras, tipos, se escribió hace 2000 años, bajo unos contextos distintos, pues hay diferentes acercamientos al libro de Apocalipsis. El tema central más o menos se mantiene, pero los detalles, ahí es que nos perdemos. Ahí es que hay diferencia de acercamiento. Podría ser que tal vez la influencia directa del humano sobre el humano, que a la larga es la única referencia tangible que siempre tiene la misma humanidad, lejos de la cuestión de la fe, donde se nos impone a creer en algo que no hemos visto, sin embargo es un texto escrito por humanos lo que sustenta esa creencia. Entonces, como dicen los muchachos ahora, que usted lo mencionó de una forma suave casi ahora, de que como o sea, a lo mejor a nadie le da miedo un dragón ahora, pero Godzilla, que es más grande, tal vez sí. Entonces, a lo mejor lo peor que te podía yo decir en aquel momento para decirte es horrible, es la figura de esto o aquello, que en ese momento cultural pues se entendía como algo catastrófico. Y su tarea es clara, es decir, óyeme, a menos que quieras esto, tienes que bregar con esto otro primero y de esta otra forma.
Entonces, pero siempre el estímulo proviene del humano a la larga. Y por eso era mi punto en la cuestión de la revelación, que el humano parece que la conducta habitual siempre tiene que tener unos estímulos balanceados de bien y malo, de bueno o malo, o de esto es mejor que esto, para poder proceder. Y entonces eso tal vez es lo que le da la oscuridad a esta historia, o es el factor de que viene de un trasfondo de una revelación que tiene que ser tomada por fe y demás. Bueno, es una revelación. Cuando vayamos a entrar al libro, el mismo Señor Jesucristo, que es quien revela el Apocalipsis, le dice: escribe esta revelación, escribe lo que has visto, ¿ok? Y quiero decirte que hay elementos catastróficos en el libro de Apocalipsis. No es que no haya elementos, porque hay juicios, ¿ok? Hay juicios sobre las personas que se oponen a la verdad, ¿ok? Y para ellos eso es catastrófico, ¿ok? Pero ese no es el tema de Apocalipsis. Eso es aleatorio, es incidental. El tema central es otra cosa. Y cuando vayamos al locus del libro, que es el capítulo 12, y los capítulos 4 y 5, nosotros nos vamos a dar cuenta de eso, ¿okay? de cuál es el tema. Y en el mismo principio del libro, el capítulo 1, habla de la revelación de Jesucristo. Se presenta el Cristo que es quien está dictando esa visión y está mostrándole a Juan esas cosas, ¿no? De manera que aunque Juan es el escritor humano, detrás de ese escritor está el autor, ¿ok?, soberano y perfecto, que es Dios. Toda escritura, este libro, es inspirado por Dios. Fue escrito por hombres, pero hombres inspirados por Dios, de tal manera que lo que está escrito, como dije al principio, es inerrable, infalible y es irrefutable, como fue originalmente dado a los agiógrafos, ¿no? De manera que lo que tú dices es cierto, en términos de que siempre al ser humano hay que estimularlo para que haga algo. Pero eso viene en este caso y en muchos casos de la Escritura directamente de Dios. Dios, a través de su revelación y a través de lo que está escrito en Apocalipsis, es quien da ese estímulo, ese llamamiento, ¿ok?, a que el hombre mire hacia arriba y pueda entonces tomar algún tipo de decisión particular en relación a su destino eterno, que es lo que realmente se plantea cuando hablamos de escatología. Yo voy a hacer un comentario. O sea, es cierto que Dios es amor, y Dios es amor en gran manera. Eso es innegable, que Dios es amor y es su naturaleza. Pero ese gran amor de Dios no anula ni quita la gran justicia que es Dios. También Dios es justicia al mismo tiempo que amor. También por eso se habla de juicio, porque entonces el carácter de Dios estaría como fallo si no hay justicia en Dios, además de su gran amor. Claro, muy bien. En otras Dios palabras, es amorosamente justo, sí, y justamente amoroso. la misma riqueza literaria del texto, la misma complejidad literaria desde la perspectiva hermenéutica, también ha traído, por ejemplo, en la misma literatura, un Giovanni Papini en el ámbito católico con El Juicio Universal, su famosa novela en el ámbito literario. Esta misma complejidad literaria asumo que también ha traído en el ámbito laico unas interpretaciones circunscritas a un determinado espacio-tiempo que no honran el sentido, vamos a decir, íntimo, hermenéutico, revelador del texto, que no lo honran, sino que están situadas en unas coordenadas determinadas de espacio-tiempo, donde hay unas interpretaciones específicas que han habido y que no han sido poco frecuentes. Correcto. Fundamentalmente, cuando hablamos de la hermenéutica, desde el punto de vista, ¿verdad?, bíblico, tenemos que hablar de una cosa que se llama el contexto. Y el contexto es fundamental para poder entender el texto. Si vamos a un texto y lo sacamos fuera de contexto,
lo que vamos a tener es un pretexto y la Biblia no es un pretexto. ¿Ok? Eso lo dijo, Alguien lo dijo no me acuerdo. y lo repetimos casi todos los predicadores, pero un texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Ok? Así que, y nos acercamos al texto, y el texto es quien nos habla. Muy bien. Y entonces el último aspecto, ¿verdad?, de la escatología, de establecimiento del reino de Dios con su iglesia, que es el estado final. Uno de los elementos que hace un poco difícil el acercarnos al Apocalipsis, me salgo del foco, es aquí, ¿verdad? Sí. Puedes Sí, pararte ahí al lado donde está estás. bien, ahí mismo. A mitad por ahí. Sí. La mesa está. Sí, está bien cuadrado, incluso si te paras en la esquina, ¿sabes? Ok. Sí, exacto. Es el asunto de la simbología. Hay muchos símbolos en Apocalipsis. Y esos símbolos son fundamentales para poder entender el libro. Hay que comprenderlos desde la perspectiva de su valor cultural original. Por ejemplo, en Apocalipsis se habla de cuernos. ¿Qué significa eso? Se habla de alas. Se habla de Babilonia. Se habla de la bestia. Y de muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces hay que entender qué significa cada uno de esos. Pero generalmente los cuernos son señal de poder y autoridad. Las alas representan la protección con que Dios conduce a su pueblo, las alas de águila. Babilonia, por ejemplo, simboliza el poderosísimo y siempre temido imperio romano en aquel contexto. De manera que esos símbolos pues nos van a ayudar a entender el libro, aparte de las visiones, el conjunto de las visiones, que no se pueden desmembrar, hay que verlas como un todo, es como la parábola. Cuando uno se acerca a las parábolas, en las parábolas del Señor, el Señor te hace una historia y hay muchos detalles, pero es para enriquecer la enseñanza central de la parábola. Uno no puede coger los detalles y sacarlos aparte y decir, esto quiere decir esto quiere decir esto quiere decir, por ejemplo, hay una parábola que es la parábola del buen samaritano, por ejemplo, que es típicamente la palabra que más estropeada, ¿ok? Exegéticamente existe. Porque es una historia que el Señor nos cuenta, una parábola que el Señor nos cuenta, que tiene que ver con el amor al prójimo y tiene que ver con la obediencia a Dios. Sin embargo, te cogen los ladrones, el mesón, el aceite, el vino, el dinero que le da el buen samaritano al mesonero, el que yo vengo después y le pago lo que gaste de más. Cogen todos esos detalles y los espiritualizan o los alegorizan, y cuando tú terminas de explicar eso, se pierde la esencia de lo que es la enseñanza. La enseñanza está en la pregunta que le hizo Jesús a los fariseos, que era lo que estaban cuestionando a Jesús. Jesús le dice, ¿quién te parece que fue el prójimo del que estaba tirado en el piso? Y ellos dijeron, pues el que lo ayudó, el que se paró y lo ayudó. Y Jesús le dijo a ellos, ve tú o vayan ustedes y hagan lo mismo. Así que esa es la enseñanza, que tenemos que amar al prójimo sin prejuicios, no importa quién sea, porque el que ayudó al que estaba caído era un samaritano, que era un grupo minoritario, despreciado y marginado por los judíos, y el que estaba tirado en el piso era un judío. Sin embargo, el samaritano lo ayudó sin tomar en cuenta que era despreciado por los judíos. Así que esa es la enseñanza. Y hay que aplicar una sana exégesis, como se dice. Exactamente. Con una buena exégesis. Y entonces pasa lo mismo con los libros, ¿verdad?, apocalípticos, o los pasajes apocalípticos. En este caso, el libro Apocalipsis, cuando hay un montón de
de detalles en la visión o en la revelación, no nos podemos perder en los detalles, tenemos que enfocarnos en el todo para poder entender cuál es el mensaje de esa visión. Igualmente, los símbolos hay que entenderlos porque típicamente las visiones están llenas de símbolos. Entonces, aquella gente entendía los símbolos. Quizás hoy no entendemos los símbolos, por lo tanto hay que ir a ver qué significaban esos símbolos en el contexto religioso y cultural de aquella gente que fueron los receptores originales del texto. Y así, por ejemplo, tenemos los ojos. Aparecen algunas veces unos ángeles que tienen la cara llena de ojos. Y wow, eso es bien grotesco, ¿verdad? De momento haya una cara así con un montón de ojos. Te estoy mirando y digo, ¡wow! Eso es un monstruo. Pues los ojos significan conocimiento. Las trompetas que también se dan significan, por ejemplo, una voz sobrehumana o divina. La espada aguda que sale de la boca de Jesús. ¿Sabes? Tú te lo imaginas y tú ves un hombre con una espada. Pues eso no es que Jesús va a venir con una espada saliendo de la boca. La espada es la palabra de autoridad que emana de la boca de Jesús. Esa es la autoridad de la palabra. ¿Okay? Las vestiduras blancas, santidad, gloria. El mar, por ejemplo, la bestia que sale del mar. El mar es fuente de inseguridad y muerte. Y así por el estilo, hay una serie de símbolos y términos que uno los va a ir viendo cuando estemos haciendo el exceso, cuando estemos tratando de explicar, ¿verdad? Las visiones de Apocalipsis, y vamos a ir entendiendo, o por lo menos expondremos lo que nosotros entendemos que quiere decir eso. Muy bien. También hay muchos números. La numerología en Apocalipsis es bien abundante. Particularmente el número 7, eso se usa desde el principio. El 7 aparece muchas veces, el 3 aparece muchas veces, el 12 aparece muchas veces, el número 10. Todos esos números tienen alguna indicación importante dentro del texto. Las bestias. Está esta primera bestia, está esta segunda bestia, está este dragón. Pues, ¿qué significa la bestia? ¿O qué significaba para aquella gente al principio? ¿No? Y vamos a ver que era la representación del imperio romano o del emperador romano, la religión profana del mismo imperio, del falso profeta, ¿no? Que estimulaba la adoración al emperador, la gran ramera, que era la misma Roma, el aspecto, en la bestia o la gran ramera, que es Babilonia, se da el aspecto político y el aspecto inmoral, la corrupción, la inmoralidad, la lujuria, se da en el tema de la gran ramera. En la bestia se da el aspecto del poder político, ¿okay? Que exigía adoración. De manera que entonces estamos entrando a un tema que se ha, por un lado, se ha popularizado por Hollywood y los novelistas de la ficción apocalíptica, que, imagínense ustedes, hay una novela o un escrito, no recuerdo el autor, se llama Left Behind, Quedados Atrás, ¿verdad? Está también esta película que habla del apocalipsis, pero desde un punto de vista bien literalista, en donde aparecen monstruos, aparecen demonios, aparecen cosas invisibles atacando a la gente, todo esto, cuando realmente ese no es el contenido del apocalipsis.
hay un tema en Apocalipsis, lo voy a traer más bien como una ilustración de lo que estoy diciendo. Cuando hay uno de los sellos que se abre, una de las trompetas que se toca, una de las copas de la ira, en donde se abre un abismo, el pozo del abismo se abre y salen unos demonios a atormentar a la gente. Y la descripción de esos demonios es paralelo. ¿Okay? Son como unos escorpiones que tienen el rabo y atormentan a la gente, y la gente no muere, pero son torturados. Entonces, la gente lee eso, y hay gente que cree que eso literalmente va a ocurrir. Imagínese usted que usted esté un cristiano, o un adherente, o un prosélito, porque le interesa el tema, de momento usted le diga, mira, esto, en cualquier momento eso va a ocurrir. ¿Cómo estará las emociones o el ánimo de una persona que está esperando que en algún momento salgan demonios de la tierra con forma de escorpión y que vengan a atormentarte? Va a tener el aguijón en la espalda y en la mente. Va a tener el rabo del escorpión, tú sabes, atormentándolo todo el tiempo, ¿no? Eso tiene, ¿verdad? Esos son aspectos de carácter espiritual, ¿verdad? Que hablan de la influencia del mal, de cómo el mal va o está dominando sobre la vida de la gente, particularmente aquellos que no tienen la fe cristiana. Ahora mismo, el apóstol Pablo escribió esto hace 2000 años y dijo en Efesios capítulo 2 que el príncipe de la potestad del aire, ¿quién ustedes creen que es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Opera sobre los hijos de desobediencia. Esto está en los primeros 3 versículos del capítulo 2 de Efesios. Así que ya, de alguna manera, ese pozo del abismo está abierto y están las entidades espirituales de maldad que el mismo Pablo toca en capítulo 6 de Efesios, en las regiones celestes, están actuando sobre las personas que no tienen la fe cristiana. Estos crímenes atroces que se cometen en nuestro país, en Estados Unidos, en el mundo, que son crímenes que uno dice, eso escapa todo sentido de afecto natural, de cordura. ¿Cómo es que una madre puede coger a un niño y matarlo y meterlo en el freezer de la nevera de su casa? ¿Cómo es posible que una persona pueda asesinar a otra, picarla en pedacitos y tirarla, diseminarla por un bosque o tirarla por un drenaje sanitario? ¿Es obra de un demonio o de un ser humano? ¿Qué es eso? También es obra de un demonio. Esos son efectos. Hay gente que le da otras explicaciones. Yo le doy una explicación espiritual sobre la vida. El príncipe de la potestad del aire que opera sobre los hijos de desobediencia, los enloquece, le hace perder la cordura, la sensibilidad. Pues eso es en alguna medida lo que significa ese asunto de que el pozo del abismo se va a abrir, van a salir unas hordas de demonios a atormentar a la gente. Ya eso está ocurriendo, y en la medida que nos acerquemos al fin va a ocurrir con más intensidad. Pero no piensen que van a salir demonios, monstruos con boca tipo langosta y rabos de escorpión, atormentando a la gente, que tenemos que escondernos para que no nos ataquen. Entran por el DSM-5, ¿Sí? entran por el DSM-5 también. Sí, la parte mental, emocional, ¿verdad? Se afecta, esa parte se afecta, claro que sí. Un nivel que creo que un aspecto significativo a tocar en términos de nuestra fe cristiana es el elemento de cómo en el contexto de la modernidad, en este contexto de la modernidad, hemos perdido la sensibilidad
a un lenguaje particular que nos ofrece la fe y nos ofrece la expresión religiosa y la misma dinámica en la Biblia de un lenguaje analógico que no es el lenguaje que se ha querido asumir como que es el lenguaje aprehensivo de toda la realidad, el llamado lenguaje científico. Por lo tanto, a mí me llama mucho la atención la frase, dentro de un contexto de racionalidad, dentro de este contexto de racionalidad moderna, cuando se dice que, es muy sabia la frase, que cuando se dice que el diablo no existe, el diablo se ríe a carcajadas. Es cierto. Eso es lo que él quiere. Desde el punto de vista bíblico, espiritual y de estrategia del enemigo, es que tú creas que él no existe. Porque así entonces está bien vulnerable y él puede hacer lo que quiera a sus anchas con esa persona, ¿cierto? Creo que un aspecto medular, y ya aquí termino, pero este aspecto medular a veces lo hemos olvidado en nuestra fe, es el estar más receptivo a cómo llegar el mensaje, nuestro mensaje de la fe cristiana, en este contexto de modernidad laica, eminentemente racionalista, carente de un lenguaje analógico. ¿Cómo llevar ese lenguaje en este contexto de la modernidad? Este es un reto Sí, que sí. tiene la iglesia, tiene nuestra fe, ¿verdad? Y yo diría más, estamos hablando de un reto que trasciende la modernidad. Estamos en un mundo ya post-cristiano. O sea, ya salimos de la posmodernidad, estamos en la post-cristiandad, que es más difícil. O sea, la gente ya le ha pedido básicamente el respeto y vamos a decir así, la reverencia a todo lo que tiene que ver con Biblia, iglesia, pastores, sacerdotes, monjas, lo que sea. Ya no le importa a la gente. Entonces, ¿cómo tú vas a llevar un mensaje de fe a gente que cree que la fe no existe y que la fe ha sido una manipulación por parte de la iglesia para engatusar o incautar a las personas? Entonces ahí viene una cosa que se llama lo que el apóstol, más bien, el mismo Señor le dijo a los discípulos cuando los envió. Ellos le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es una pregunta escatológica. Porque los judíos estaban esperando que Jesús le metiera mano a Roma en ese momento y estableciera su reino escatológico. Y Jesús le dijo: no les toca a ustedes conocer los tiempos o las sazones que Él ha puesto en su sola potestad, o sea, que tienen que ver con los planes que Él tiene. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Hechos 1.8. Hechos 1.8. Entonces, el reto que tenemos la iglesia y los creyentes, que profesamos la fe cristiana, es que Dios nos empodere, nos habilite con la capacidad espiritual para llevar ese mensaje, porque estamos hablando de realidades espirituales y eso es posible, porque la verdad es que el que convence a la gente, el que transforma a la gente, es el Espíritu Santo de Dios. Y yo creo que a tono con la pregunta y la aportación que hace el compañero aquí, el apóstol Pablo tuvo una experiencia similar, porque un día él llegó a Atenas y comenzó a predicar, y los epicúreos y los estoicos y los filósofos del Areópago dijeron: mira, y hay una persona que está hablando una cosa que nosotros no conocemos, vamos a invitarlo para que nos hable de su filosofía, porque esa era el guille, esa era la moda en ese momento en Grecia, en Atenas. Una nueva dialéctica. Esa es una nueva doctrina tiene ese hombre. Y lo invitaron a Pablo y Pablo fue. Y llegó allí
Y él había visto las expresiones religiosas de los atenienses que eran politeístas, y él dijo, veo que son religiosos. ¿Ah? Y hasta he visto un altar al Dios no conocido. Puede ser que yo no hablarle a ustedes. Y entonces Pablo dijo, pues ¿saben qué? De ese Dios no conocido es que yo vengo a hablarle a ustedes. Y dije, ¿cómo? Y empezó a hablarle. Estaban allí gente que eran completamente materialistas, filósofos, que no les interesaba nada, ni tenían la más mínima noción de lo que el apóstol Pablo le iba a hablar y le estaba hablando. Es semejante. Ahora uno va a hablarle a la gente, a esta generación milenial, a esta generación Z, y es la generación de los jueguitos de video, de los celulares, de las computadoras. Mire, usted le habla de esto y dice, los indios vienen. Pues Pablo tuvo más o menos lo mismo. Y empezó a hablarle. Y entonces cuando Pablo empezó y le tocó el tema escatológico, del juicio eterno, dijeron, este está loco. Le dijeron, te vamos a ver, nos vemos otro día, y se fueron. Pero ¿sabe qué? Algunos creyeron. O sea, no todo está perdido. Y Pablo era un hombre que estaba lleno del poder de Dios. Así que el reto para nosotros, los cristianos y la gente que tenemos fe en el Señor, es mantenernos en la comunión para que seamos instrumentos de Dios para llevar este mensaje a aquel que no cree. Y es un gran reto, ¿verdad? Entonces, y el reto sigue creciendo a medida que nos estemos acercando a ese fin. Pero yo creo que el problema con el cristianismo es que tiene unos fundamentos base que con eso no se puede transar. Ese es el problema. Exacto. O sea, se puede, en muchas otras cosas que no son esenciales se puede, pero los fundamentales esenciales, El el cristianismo no Evangelio, puede la transar. obra de Cristo, su muerte en la cruz. Por ejemplo, vivo un mundo posmoderno. Entonces el cristianismo trata de hacer un acercamiento al mundo posmoderno actual que vivimos. Y se hace difícil, porque no podemos contemporaneizar con los falsos valores de la posmodernidad. Sí, o sea, chocan muchos conceptos de la posmodernidad cristiana, chocan con la fe cristiana, pero Pablo dijo, y cito a Pablo, que Pablo es el paradigma después de Cristo del Nuevo Testamento. Digo, cuando fui a vosotros, no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y del poder, para que su fe no sea cimentada en palabras, sino en poder. Quiere decir entonces que el reto tiene que ver de nuevo con ese empoderamiento que podemos recibir de Dios, para que cuando hablemos, no hablemos tratando de convencer secularmente, ¿verdad? O filosóficamente, sino que haya una palabra, que es la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y puede entrar a la vida del ser humano. Y dentro de ese mensaje está la escatología también, porque el mensaje evangélico tiene que ver con esperanza. Así que de eso estamos hablando. ¿Ok? Bueno. El dragón, ya hablamos del dragón, que es Satanás. Era la bestia y todo, pero el dragón en el Apocalipsis, el dragón es Satanás. Eso es, pero eso está bien claro. El dragón es Satanás, lo dice la misma Biblia, ¿verdad? No hay que interpretarlo mucho, lo dice. Es la serpiente antigua, Satanás, que es el que engaña, el que persigue, el que quiere hacer daño a la iglesia, etcétera, etcétera. Y por el poder de Satanás que vienen las bestias y los falsos profetas y todos esos demonios que quieren hacerle daño a la gente. Hablamos de Babilonia, ¿verdad? Por encima. Ok. Nos faltó un personaje importante. Nos faltó un personaje importante, que es el anticristo. Sí. Lo que pasa es que el problema con el anticristo es que la Biblia no habla del anticristo. La Biblia habla de la bestia, ¿verdad? El falso profeta, y en Apocalipsis. Pero no te habla un popular. Es un anticristo porque tiene una función anticristiana, ¿no? Pero Juan, que es el autor del Apocalipsis, que también es el autor del Evangelio y que también es el autor de las 3 cartas del apóstol Juan, en el Nuevo Testamento habla de los anticristos, ¿verdad? En plural, que son doctrinas
que plantean un mensaje que es contrario al cristianismo. En ese sentido es anticristo. ¿Sí? Típicamente cuando hablamos del anticristo en Apocalipsis nos referimos a la bestia, que análogamente podría ser el mismo personaje del que Pablo habla en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 10, que es el hombre de iniquidad, el hombre de iniquidad o el iniquo. Así que estamos hablando de temas muy interesantes, pero a los que hay varias avenidas de acercamiento. Y eso lo vamos a ir viendo. Estamos en los preliminares, no hemos estado todavía en exégesis. Estamos en los preliminares que son importantes, ¿no? Para la vida de exégesis. ¿Quién es el autor de Apocalipsis? El apóstol Juan. El apóstol Juan, aunque hay otras opiniones, pero la generalidad, los comentaristas, La escuela juanina. sí, la escuela juanina, pero hay comentaristas que piensan que no es el apóstol Juan, es otro Juan. Bueno, ahí yo tengo una duda porque discípulo. casi siempre en el título ponen apóstol, carta del apóstol San Juan, el teólogo. Sí. ¿Qué dicho porque sea teólogo? Porque si él tuvo todo por revelación, él no estudió teología para Sí. ser teólogo. Lo que pasa es que esos títulos son del editor. Por eso. Los titulitos, a mí no me gustan los titulitos de la Biblia, a mí me gusta ir al capítulo. Cuando usted abre la Biblia y usted va a leer Sofonía, que fue la que me salió aquí, hay un título que dice La ira del Señor sobre Judá. Eso no es parte de la escritura, de la revelación. Eso es un título que le puso el editor de esta Biblia, ¿no? No se ajusta necesariamente. Colosenses capítulo 2, verso 8, hay un titulito ahí arriba que dice Jesucristo, Dios Salvador y Vencedor. Eso no es parte del texto inspirado, eso es un título que puso el editor. Por lo tanto, que diga revelación de Juan el teólogo, etcétera, eso fue el editor. Sin embargo, el mismo texto se identifica el autor. Dice yo Juan, etcétera. El apóstol sí, porque ese es su título. apóstol. También hay una visión contextual que es muy diferente a nuestra época. La visión contextual de ese momento, no hay una noción como tenemos a partir del emerger del capital de derechos de autoría, sino que hay una tradición que se guía en función del autor, en función de un autor original, porque tiene una misma línea de reflexividad, Correcto. una misma línea de pensamiento. Sí, Sí. los eruditos y la mayoría de los comentaristas y biblistas le atribuyen el Apocalipsis a Juan el Apóstol por su parecido con el Evangelio, con las cartas. Además, los padres de la iglesia desde el siglo II, el 3 y hasta el siglo IV coinciden en que el Apocalipsis fue escrito por Juan el Apóstol. Un teólogo, Eso ya, el apóstol. sí, que ya no hay duda al respecto, ¿no? O sea, que podemos decir sin que haya duda o inseguridad que el autor de Apocalipsis, el autor humano, es Juan. Bueno, ese mismo título, ¿se lo podemos dar al apóstol San Pablo? ¿Él era teólogo o no era teólogo? Bueno, yo tengo un problema con asignarle la palabra teólogo porque la teología es reflexión humana. Un estudio que se hace. Hacer teología es reflexionar sobre un texto bíblico, sobre Dios, su obra, su persona, etc. Lo que escribió Pablo no fue teología. Fue revelación. Lo que escribió Pablo fue la palabra de Dios, la revelación. Y lo que escribió también el apóstol Juan y todo el Nuevo Testamento, los autores, fue revelación de Dios. No fue una reflexión de una revelación, sino fue la revelación. En ese sentido, yo no me gusta usar la palabra teólogo para referirme a Pablo o a Juan o lo que sea. Bueno, Pablo fue un rabino, él fue rabino. Pero, cuando uno va a la academia, cuando uno está en la universidad, cuando uno está en otro círculo, pues uno acepta, ¿verdad? Y no discute cuando hablan de Pablo el teólogo, porque al fin y al cabo, lo que él escribió tiene que ver con Dios. ¿Y por qué mejor no llamarle un ex rabino, Pablo, el ex rabino? Ah, bueno, sí, es cierto, estoy de acuerdo contigo. Pero desde el punto de vista de que él hace
escribe sobre Dios y teología es hablar de Dios o estudiar a Dios. Entonces, por eso es que le llaman teólogo, ¿no? Pero no fue una reflexión. Las teologías pasan de moda. Por eso hay un campo en la teología que se llama teología histórica. Y académica. Empiezan a tocar la teología de sus orígenes y de los primeros teólogos y después cómo fue cambiando y pasa por los orígenes tertuliano, San Agustín, luego viene este gran teólogo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, viene Lutero, viene Calvino, vienen otros. Hoy tenía a Karl Barth. Karl Barth. Pero entonces, básicamente hay dos teologías, ¿verdad? Viene La Dietrich liberal, Bonhoeffer. la Bonhoeffer es mi conservadora. teólogo, Dietrich Bonhoeffer. Sí, Hay dos yo teologías, tengo el texto. hay dos teologías. Tenemos el texto allá en la casa. Hay dos teologías, Bien, fundamentalista sí, y la bueno. liberal. Fundamentalista y liberal, dos Sí. teologías. ¿Ves? Así que la teología puede cambiar. Lo que no cambia es el texto bíblico, que fue revelado a esas personas que hoy se llaman teólogos, pero realmente eran los instrumentos de Dios, los agiógrafos, O sea, que los permanece para maestros, siempre. etcétera, etcétera, ¿no? Permanece para siempre. Muy bien. Son las 6:10, 5 minutos más. Yo creo que se va traduciendo en lo que vas planteando un elemento de, ya hay una evidente intuición del elemento tan significativo del texto del Apocalipsis en función de su esencia, que es la revelación final hacia un universo nuevo, hacia una creación nueva en Dios. Muy necesario esa exégesis, esa hermenéutica del texto en un contexto donde hay tanta desesperación psicológica anclada en lo inmanente, donde la única realidad que se percibe es, lamentablemente, es el proceso de nacer y morir, ¿no? O como en lenguaje puertorriqueño se dice muchas veces, que dicen que refleja un terrible agnosticismo, el muerto al hoyo y el vivo al pollo. En esa noción que en el fondo psicológica y espiritualmente es muy desesperante, el Apocalipsis en su justa perspectiva es un mensaje de esperanza. Sí, no hay duda que sí. Voy a saltar algunos slides para leer un párrafito que viene a tono con lo que usted está planteando. Y la verdad es que hay un mensaje en Apocalipsis para el mundo de hoy. Lo que fue palabra de Dios para nuestros hermanos del primer siglo es palabra de Dios para nosotros 20 siglos después. Porque lo que ha sido palabra para ellos es palabra para nosotros. Lo que no ha sido palabra para ellos no es palabra para nosotros. De manera que al acercarnos al libro, ¿verdad? En el contexto de esos hermanos que estaban siendo perseguidos, que habrían de ser martirizados, que estaba bien difícil su vida, que estaban ante un imperio avasallador, que amenazaba su fe, que muchos de ellos fueron antorchas humanas porque no confesaron a Cristo, o sea, porque no confesaron al César como el Señor, sino a Cristo como Señor, que fueron devorados por los leones. Esas personas, Cristo le dijo, la victoria es nuestra, tengan fe, aquí se requiere paciencia y fe. Y el cuadro final, cuando viene este jinete montado en caballo blanco, con la espada que sale de su boca, que no es otro que el Cristo glorioso y victorioso, a recoger a su iglesia, es una palabra de esperanza. Cuando se plantea la nueva Jerusalén, el nuevo mundo, la nueva creación, la iglesia recibe aliento. Entonces, cuando nosotros vemos ese mensaje y notamos que es palabra de Dios para esa iglesia, nosotros podemos entonces 20 siglos después decir, mira, en la semejanza de esa iglesia, cuando estemos y ahora que estamos afligidos muchas veces, que hay amenaza de muerte, que hay posiblemente se está planteando unas amenazas serias contra la fe y contra la iglesia, mediante legislación inclusive política,
nosotros tenemos que mirarnos en el espejo del Apocalipsis. Aunque tengamos aflicción, Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él dijo en Juan 14, dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. He aquí voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que esa es la esperanza del Apocalipsis. Apocalipsis lo que hace es que amplía esos textos maravillosos que enseñó el Señor Jesucristo en su Evangelio, ¿verdad? Entonces, cuando leemos el Apocalipsis y lo estudiamos en su justa perspectiva, encontramos un mensaje para esta generación también. O sea, que no es un libro perdido en la historia, es un libro vigente, es un libro contemporáneo. Bueno, ahí dice no tengan miedo, sin embargo el mundo está envuelto con miedo con el COVID. Eso es así. Les voy a leer algo aquí para entonces concluir esta parte. Pero ¿no les parece que es interesantísimo todo esto? Claro, Es fascinante, sí. ¿verdad? Este es un tema fascinante. Los primeros cristianos vivían en una anhelante expectativa del regreso de Cristo. Sin embargo, 60 años después de su muerte, esta aún no se había producido. La persecución iba en aumento y algunos comenzaban a dudar. Por ello, se hicieron necesarias tanto las cartas a las 7 iglesias como el libro de Apocalipsis en su totalidad, a fin de estimularles a permanecer firmes. A pesar de lo que pueda parecer, Dios tiene el control de la situación. El Señor de la historia es Cristo, no el emperador. Cristo tiene las llaves del destino y va a venir de nuevo para administrar justicia. Hay un futuro glorioso y maravilloso esperando a cada creyente fiel, y en especial a aquellos que han tenido que sacrificar sus vidas por Cristo. Así que ese parrafito nos da una idea de cuál es la médula de ese maravilloso libro de Apocalipsis. Así que lo vamos a dejar aquí. La palabra en griego para Señor es curio, ¿verdad? Sí, exacto. El curio no es el César, es Jesús. Es Cristo, exacto. Así que todavía nos queda la fecha, ¿verdad? El contexto histórico, cultural, literario de Apocalipsis, para entonces luego entrar a propiamente el texto como tal. Así que les dejo ahora y ya nos enteraremos cuándo será la próxima intervención. Bien. Muchas gracias. Yo creo que sería importante que nos establezcamos como objetivo del grupo de estudio la próxima fecha, que la podamos decidir en comunidad antes de irnos. A mí me gustaría que dentro de la agenda temática y hermenéutica de contextualización histórica del texto del Apocalipsis podamos cubrir, que usted nos pueda esclarecer y arrojar luz en relación a todas las posibles desviaciones interpretativas que históricamente los grupos confesionales menores han establecido desde el siglo XVIII y en particular desde el siglo XIX en Inglaterra y en Nueva Inglaterra también, y todos los efectos consecuenciales derivados en algunas de los grupos hermanos en el pentecostalismo y en otras áreas, porque me parece que tiene una relevancia particular
como tópico primario para también personas que estamos concernidos con el asunto de la salud mental y las posibles repercusiones detrimentales de una fe que no es vivida desde una sana doctrina, desde una recta interpretación teológica. Me parece Eso lo que tenemos incluido cuando hablemos de los diferentes acercamientos al Apocalipsis, ¿verdad? Ahora, Particularmente, Él ha dicho que puede ir una vez al mes por lo menos, ¿verdad? Te digo que podría estar aquí Sí. una vez al mes. que pudiéramos tal vez a finales de el 28 de Más mayo, o menos el esta fecha, 28 de mayo. 28 de mayo, sí. que es el último sábado, ¿verdad? Perfecto. De mayo. A esta hora, a las 4. Sí. José, Ok. José, Yo tengo una preguntita, no sé Sí, si... no, dale. a mí me fascinan los números y ese número del 666 que es de Y eso lo habló. Yampi está gozando, Yampi. Mira, te voy a dejar con las ganas. Eso lo vamos a tocar la próxima vez. La misma hora, la misma hora, 4. Sí, pero el 666 tiene una, por lo menos el Apocalipsis habla de que es número de hombres, Sí. ¿verdad? Y eso tiene una particular significancia en Apocalipsis, Ajá. aunque otra, ¿verdad? La gente le ha ido sacando punta a eso, y entonces se está hablando del nombre de Nerón, que cuando tú en hebreo cada letra tenía un número asignado, cuando tú pones el nombre de Nerón redivivo, etcétera, sale 666. Los vecinos dicen que es el Papa. Los vecinos dicen que es el Papa, el timbre 6. Ah, si hay otros que hacen otro revolú y dicen que Pero es el yo Papa. creo que eso es quizás ir más allá de lo que el texto dice. Yo no creo que sea Forzar la una interpretación. Yo creo que el identificación timbre 100. directa de Nerón, No lo digo. pero sí lo que quiere decir es que es un número imperfecto. Es un número superlativamente imperfecto que no llega al 7. Por lo tanto, si el 7 es perfecto, el 6 es imperfecto. El 666 es más que imperfecto, por lo tanto queda por debajo de las estipulaciones divinas, ¿no? Y por eso es que la bestia viene 666. Timbre 7 que apunta a Dios mismo. que tal vez sería como dentro del interés un esclarecimiento de cómo cada grupo confesional, tanto las corrientes del adventismo como las corrientes de testigos de Jehová Jireh y los santos de los últimos días y los grupos del pentecostalismo del norte de Nueva York del siglo XIX, tal vez si pudiera ser esclarecedor de en dónde pudiera la teología contemporánea esclarecer elementos de falsa doctrina o doctrina humana en esas interpretaciones, porque son, creo que, las más relevantes en el sistema de creencia popular y en el psiquismo del ciudadano de a pie. Sí, y eso está en el ciudadano de a pie. Ahí la teología dispensacionalista futurista es la más que ha incidido y es la más que provoca ese tipo de desviación y de afectación emocional o psicológica. Que tal vez eso sería un tema que Eso lo podemos tocar, Seguro. aunque no, vamos a decir, no nos vamos a detener mucho Seguro, en No, la eso. idea es ir al texto y al contexto. Exacto, sí. pero podemos hablar algo Texto al y al respecto, contexto. porque no hay duda que sí. Y puedo dar un testimonio, ¿verdad? Hay En torno una, a eso. hay una novela en la literatura católica que es de Giovanni Papini. Obviamente es todo un imaginario, pero está anclado en el juicio final y es muy interesante. ¿Podrías decir tú? En el juicio final de Giovanni Papini, pues va a acontecer el juicio final en ese imaginario. Voy a ser bien sucinto. Y entonces, cuando acontece el juicio final, todos tienen la oportunidad de hablar, pero entonces habla Napoleón Bonaparte, habla Hitler, y bueno, son 2 tomos, parecen 2 ladrillos la obra, Sí. porque cada uno habla, pero las razones son aparentemente tan dentro del imaginario de Giovanni Papini, tan convincentes de cada autor en relación a su posicionamiento, de por qué actuaron como actuaron, que entonces es bien convincente el análisis o la apologética de cada uno en términos de, no de la fe, sino de su personalismo. Sí, y de lo que quizás lo motivó para hacer Lo que hicieron, incluso en Hitler, pero entonces al final, que uno espera, bueno, ¿qué va a suceder? Bueno, ahora el ángel de Dios va a tocar la trompeta para iniciar el juicio, pero ahí queda la novela, queda como ese silencio en Papini de cómo se va a conciliar
la misericordia y la justicia divina. Sí. Bueno, yo creo que el Apocalipsis tiene el último capítulo. Sí. Y que le faltó papel. Sí. Y que le faltó Sí, papel. le faltó Sí. papel y está el Apocalipsis, lo dice. Y lo vamos a tocar. A mí me gustaría también que brevemente le comente, porque yo quedé altamente impactado cuando hiciste la presentación del libro en la Asamblea de Dios allá en Manatí, Defensores de la Fe, en Manatí, cuando explicitaste la noción que del infierno tenía Dietrich Bonhoeffer, que lo dijiste como en una frase sucinta. Si se la puedes compartir, porque a mí me impactó mucho desde una perspectiva existencialista y psicológica. Sí, para Dietrich, y yo estoy de acuerdo con Dietrich en eso, el infierno era absoluta soledad. Para Dietrich Bonhoeffer, el infierno, el tormento del infierno, es la absoluta soledad. Y él le llama absolute solitude. Ni siquiera loneliness, sino solitude. Para mí, en inglés, es un adjetivo mucho más profundo. ¿Ok? Y cuando uno analiza, y ¿verdad? En el contexto de la escritura, el fuego, el tormento del infierno, el gusano que nunca muere, todas son figuras metafóricas. El tormento más desquiciante, más fuerte que cualquier ser humano pueda tener es la absoluta soledad. Bueno, Mato Pablo escribió un libro con ese título. Porque es soledad en relación a Dios, Un ser humano. Es la distancia. de- soledad en relación al otro ser humano, Tendrás que estar para siempre estás contigo contigo mismo mismo solamente. y con tu conciencia. Ven ¿Ok? por el infierno Ese que es es. el concepto bonhoefferiano y yo estoy de acuerdo con Bonhoeffer. Por el infierno que es. Ese Eso es impresionante. no es un fuego literal, es un tormento existencial absoluto, total. Exactamente. Que aún hoy en día, yo he tenido experiencias en mi pastorado de personas que se han convertido al cristianismo que me decían, mi soledad me atormentaba. Yo estaba rodeada de gente, pero me sentía sola. Si eso es malo o es perturbador en esta experiencia, muestra que estamos cobijados por la gracia general de Dios, por las oraciones de otros, por la compañía física, y te sientes solo y es un tormento. Imagínate tú, A merced de ti mismo. ¿ah? A merced de ti Es mismo. una cosa espantosa. Entonces, eso me hace pensar, ¿y cómo hablamos de la soledad del convento? El que está enclaustrado, está buscando Dios, pero está en absoluta soledad allá. Porque ahí no hay un aislamiento psicológico. Pero hay una Y hay soledad, un aislamiento hay una soledad afectivo. evidente en un convento, en un monasterio. Y un silencio. Pero es física, no es existencial, no es ¿Cómo psicológica, ahí no es eso humana, con lo que él no es dice? afectiva. No estás desconectado del de un otro. convento, la No persona es de retiro, es de silencio y soledad. con una persona que está en un claustro, por ejemplo. Solamente con Dios, ¿verdad? Sí, Imagínate. pero esa gente no está en tormento porque esa gente hay un orden, hay una jerarquía. Están vinculados en el alma. Sí, pero existe esto, la soledad y el silencio reina allí, en ese lugar, por eso lo Sí, menciono. pero no es una soledad y un silencio que atormenta. Exacto. Ellos, para esas personas, eso es una virtud. Están con Dios, una Sí, cosa. exacto. Pero en el caso de una persona de a pie, una persona como nosotros, que tiene un problema, que se siente solo, que tiene un problema psicológico, una persona espiritual, que revierte o incide en su psiquis, pues entonces es un tormento para esa persona. Sentirse solo a pesar de que esté rodeado. Quiere decir que hasta cierto punto la prefiguración de ese infierno a un nivel espiritual sería en el mundo humano la subjetividad del sujeto contemporáneo. El enclaustramiento del yo enclaustrado, del egoísmo del Sí, sujeto. pero no es el infierno. Es un signo, una prefiguración en el mundo y en la historia de eso. Exacto. En términos también cristianos, dentro de una acentuación, por ejemplo, en nuestra Iglesia Católica, es una no participación en esa vivencia de trinitaria, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Correcto. Un salir de esa Sí, dimensión. es algo espantoso porque, mire, yo creo que el cuadro más triste, más
trágico, ¿verdad? A mí me causa mucho sentimiento y dolor cuando leo eso en la Biblia. Es cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Ahí entra la soledad, se renueva la soledad. La separación, en ese caso separación de la comunión con Dios. Y eso está en el concepto del infierno de Bonhoeffer, porque estar solo significa estar separado, fuera de la comunión total de Dios. Entonces, yo lo visualizo, pues yo soy visual, y se han dado cuenta que me mucho las manos, hago gestos, etc. Este no lo vi. La boca de la langosta y el rabo del escorpión. Entonces, yo los veo a ellos saliendo cabizbajos con una mochila, separándose de aquello que era lo que Dios intentó darles. Pero una soledad existencial, ¿verdad? ¿Ah? Una soledad existencial, porque Sí, lo que pasa es que es y ahí diferente. vinieron todos los problemas del mundo. Voy a darte un ejemplo en eso porque es importante precisarlo, porque es diferente. Arturo Virgilio Dávila, un gran mentor de mi vida y un ser muy amado por mí y honrado, me comentaba siempre que cuando San Jerónimo emprendió la gesta heroica de la traducción de la Vulgata latina, la primera versión canónica en latín del texto bíblico de Génesis y Apocalipsis, la tarea le tomó 20 años y estuvo en un eremitorio, en una especie de cueva, en las afueras de Roma, sin tener contacto con ningún ser humano, y nunca se sintió solo. Y lo que me decía siempre don Arturo, pero mijo, lo más maravilloso de todo es que cuando él fue a escoger el eremitorio, la abertura de la cueva la escogió en un lugar desde donde todas las tardes y las noches podía ver y vislumbrar a lo lejos las luces de la ciudad de Roma, el referente al que estarían destinados todos los esfuerzos que en soledad hacía. Siempre estuvo en comunión con el otro. Era una soledad física, pero no había un aislamiento en el alma. Un propósito. El mismo Desmond Tutu que dice, cuando los cristianos oramos, un cristiano que ora genuinamente nunca va a poder experimentar la soledad, porque está teniendo un diálogo de el alma con un interlocutor que es una comunidad trinitaria, y no puede darse la experiencia del absolute solitude, que no es la soledad física de no estar con alguien, porque la peor de las soledades es la acompañada, y es una paradoja que se ve, y no tiene ese problema, ¿verdad? Aunque sea una anacoreta, porque no está desvinculado del fundamento del humano, ni del amor a los demás, ni de la esencia de lo divino. es una soledad del alma, del espíritu. Yo quería cerrar con una oración que siempre en una oración del siglo VI, bajo la modalidad de la poesía de Isaac Nínive el Sirio, un personaje muy valorado por el compañero Evelio y por mí, autor de esta maravilla del Don de las Lágrimas, y me parece que es uno de los autores que establece o recibe y comparte por revelación las mejores iluminaciones para poder contextualizar una sana doctrina de lo que es una razón sana y de lo que es una razón caída, que es la que estamos viviendo en el mundo contemporáneo, que es harina de otro tema, pero puede ser relevante en momentos subsecuentes de la discusión del Apocalipsis. Sobre todo en entender la función del símbolo y los límites que tiene la racionalidad cuando pretende poder agenciarse o asignarse la función de ser traductora de la totalidad de lo real, lo cual es una imposibilidad misma a la razón en sus propios límites. Y él plantea lo siguiente: plegaria, conocimiento y amor. Señor mío, hazme digno de conocerte para que también te pueda amar, pero no con aquel conocimiento que acompaña a la dispersión del intelecto, fruto del ejercicio que proviene de la enseñanza. Al contrario, hazme digno de aquel conocimiento por el cual el intelecto, con solo mirarte, glorifique tu naturaleza en aquella visión que aleja del pensamiento las sensaciones del mundo. Hazme digno de ser elevado por encima de la visión de la voluntad que engendra fantasías, y de verte en la aspereza de las ataduras de la cruz
en aquel segundo momento que es la crucifixión del intelecto, momento cuya libertad es rescatada de la fatiga de los movimientos por medio de la visión constante y sobrenatural de ti. Introduce en mí la constricción de tu amor para que al seguirte yo me vuelva excéntrico para el mundo. Mueve en mí la comprensión de tu humildad bajo la cual has deambulado por el mundo por medio del vestido que has llevado puesto, tomando la carne de nuestros miembros. Haz que guarde su memoria de manera fiel y constante y que pueda acoger gozoso la humildad de mi naturaleza. Gracias, hermanos, por la experiencia compartida. Bendiciones a todos. Amén. Nos vemos el 28 de mayo, si Dios quiere. 28 de A las mayo, 4 de la sí. tarde. Dios mediante.